una noticia que podría de verdad ser bastante alarmante porque en los próximos 5 años podrían desaparecer los glaciares de México, en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl y en el Citlaltépetl. El calentamiento global es una realidad y hay consecuencias en el clima, en el agua. Por eso está con nosotros Hugo Delgado del Instituto de Geofísica de la UNAM, aquí en el estudio. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días. ¿Cuál diría que podrían ser? Porque pues uno de pronto ve este tipo de temas y habrá mucha gente que diga, pues ¿y a mí qué, no? Pero ¿cómo a mediano o tal vez corto plazo podría afectarnos a nosotros pues como gente de a pie, pues? Bueno, en general lo que estamos viendo es la consecuencia del cambio climático, que el cambio climático en general es un proceso natural. Es decir, termina la última glaciación hace 8.000, 9.000 años y los glaciares retroceden y llegan solamente a quedar restos de esos grandes glaciares en las cumbres de nuestras montañas. El retroceso de los glaciares es paulatino, es claro por un aumento de la temperatura promedio anual global en todo el planeta. Sin embargo, a mediados del siglo XX comienza a haber una gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. Esta emisión provoca lo que ahora se conoce como el calentamiento global. Se suma con el efecto natural del cambio climático y ahora se le llama cambio climático antropogénico, es decir, el cambio climático normal de carácter natural aunado a lo que el hombre emite. Esto ha tenido como consecuencia a finales del siglo XX que la temperatura haya aumentado tan fuertemente que los glaciares en todo el mundo se han retraído. Y en particular publicamos un trabajo, todos los representantes nacionales del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, esto en 2015, indicando que en la primera parte del siglo XXI ha habido un retroceso sin precedentes por causa de esto. Ahora, ¿de qué manera nos afecta? Bueno, hablemos primero de la parte que está más lejos, porque uno piensa, bueno, la Antártida o Groenlandia están demasiado lejos y bueno, si se funden los glaciares pues no pasa nada. El problema que tenemos ahí es el siguiente: si el hielo de la Antártida y el de Groenlandia desaparecieran, se fundieran, tendríamos un problema de elevación del nivel del mar entre 40 y 70 metros. Esto pues pueden decir, bueno, pues es algo que puede no suceder, pero puede suceder en lo que resta del siglo. Y el problema es que si nosotros empezamos a pensar en toda la línea costera que tenemos en nuestro país, vamos a darnos cuenta que desaparecerían poblaciones, desaparecerían centros vacacionales, hoteles, etcétera. Pensemos en lo siguiente, todos hemos ido alguna vez a algún puerto y vemos que hay muelles donde atracan los barcos. En los grandes atracaderos vamos a ver que están arriba de unos 10, 20 metros por encima del nivel del mar. Si pensamos en 40 metros como mínimo de aumento del nivel del mar, esa infraestructura desaparecería. Wow. Entonces no está tan lejos el problema. Y en el caso de nuestro país, ya con la desaparición de nuestros glaciares, hay problemas en términos de abastecimiento de agua para el consumo humano, pero también un problema de cambio en el régimen climático local. Doctor, pero usted decía 2015 la primera advertencia, 10 años después, el tema es un poquito más delicado. Para dimensionar el problema, ¿cuántos glaciares teníamos y cuántos tenemos ahora? Bueno, en el caso del Iztaccíhuatl, en 1958 el profesor José Luis Lorenzo publicó 9 masas de hielo en el Iztaccíhuatl, solamente quedan 2. En el caso del Popocatépetl había 3, hoy en día no hay ni uno. En el caso del Citlaltépetl se reportaron en los 50 8 masas de hielo, hoy nada más queda una. Estamos hablando de una cobertura de hielo en nuestras montañas de alrededor de 0.5 kilómetros cuadrados, que digo, prácticamente no es gran cosa si comparamos, por ejemplo, con Chile, que en la Patagonia tiene arriba de 21,000 kilómetros cuadrados, 0.5 kilómetros cuadrados es lo que pierden en un día sus glaciares. Hablando del abastecimiento de agua, para que entendamos la dimensión del problema, ¿qué pasa con los glaciares cuando se derriten y por qué nos afectaría en ese sentido?
Bueno, tradicionalmente los glaciares tienen un régimen en el que adquieren masa durante el invierno y se queda ahí por alrededor de un año o más. Y durante la sequía pierden agua, es decir, pierden nieve a través de la fusión. Justamente durante la época de la sequía es cuando esa agua de fusión le sirve a la agricultura. Exacto. Y permite la infiltración de agua en los mantos acuíferos y la escorrentía en las aguas superficiales. Si nosotros ya no tenemos glaciares, entonces desaparece ese recurso natural. Ese es una de las consecuencias no solamente para nuestro país, sino para prácticamente todos los países del mundo que tienen glaciares. Doctor, antes de despedirnos, ¿qué podemos hacer nosotros? Es decir, más allá de voy a un restaurante y no pido popotes, ya me siento muy... Pero, ¿qué podemos hacer real? Bueno, en realidad no podemos recuperar lo que ya se perdió y lo que se va a perder en los próximos años. Sin embargo, este hecho nos debe llevar a reflexionar en que el cambio climático, el calentamiento global son fenómenos que están ocurriendo y que nos van a afectar y que debemos desarrollar para las generaciones futuras formas de adaptarnos a la nueva realidad. Y hay cosas que son aparentemente sencillas, simples, como por ejemplo bajar la emisión de gases de efecto invernadero, usar menos el vehículo, apagar las luces, por ejemplo. Claro. O sea, mientras nosotros sigamos utilizando la electricidad de manera indiscriminada, va a ser necesario quemar combustibles fósiles para generar la electricidad. Y hay algunas cosas que parecen muy simples, como impermeabilizar nuestros techos con colores blancos. Con eso podemos mejorar muchísimo los efectos del albedo y de la radiación que se refleja, y eso puede ayudar a mejorar o paliar el ambiente. Si lo hacemos todos, entre más seamos los que hagamos este tipo de actividades, creo que podemos mejorar el ambiente. Wow, doctor, a mí me maravilla ver las postales de nuestros volcanes, y usted, después de esta advertencia de decir solo tenemos 3 y probablemente desaparezcan en 5 años, ¿qué le produce tristeza, preocupación? ¿Qué le produce a un investigador como usted? Bueno, como antecedente debo decir que cuando hace muchos años comencé a estudiar los glaciares, algunos profesores me decían, ¿para qué los estudias? O sea, van a desaparecer. Pero realmente se necesitaba tener un seguimiento de cómo han retrocedido y las razones por las cuales han retrocedido. Hoy en día tenemos claro el por qué nuestros glaciares fueron tan vulnerables, con mediciones de campo, con datos. Y bueno, pues al final de cuentas son un objeto de estudio que ya no vamos a tener, y tenemos que buscar la mejor manera de que este conocimiento llegue a la gente con el fin de hacer conciencia. Sí. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes.